Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema que sinceramente me ha dejado sin aliento. Si son fans de las telenovelas turcas, especialmente si aman a Can Yaman y Demet Özdemir, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un bombazo, en una noticia que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento, el supuesto reencuentro y, ojo, la posible reconciliación, de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, la pareja que nos enamoró en Erkenci, que nos hizo soñar y que por un tiempo, nos hizo creer en el amor verdadero. Sé que muchos de ustedes como yo siguen soñando con verlos juntos de nuevo y bueno, parece que la vida, a veces nos da sorpresas. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de los chismes, de las noticias y de las últimas novedades del mundo turco, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Bueno, la noticia que está circulando por todas partes es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos y no una, ni dos, sino varias veces. Las fuentes varían, claro, pero hay fotos, hay vídeos, y hay rumores que parecen confirmar lo que muchos soñábamos, que estos dos talentos podrían estar dándose otra oportunidad en el amor. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Can Yaman y Demet Özdemir, como mencioné antes, protagonizaron la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era simplemente innegable. Era de esas que traspasan la pantalla, ¿saben? La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la conexión palpable, todo eso era mágico. Todos los fans soñábamos con que su romance fuera real, y durante un tiempo parecía que lo era. Tuvimos rumores, fotos, declaraciones ambiguas, pero al final, cada uno tomó su propio camino. La decepción fue grande, pero el cariño por ambos actores, y el recuerdo de Erkenci, permanecieron intactos en nuestros corazones. Can Yaman ha estado involucrado en otros proyectos, como Bay Jail y Sandokan, y Demet Özdemir también ha continuado su exitosa carrera con series como Doğdu Unep Kaderindir y Amfara. Ambos han tenido sus propias relaciones, y por lo que sabemos, han seguido adelante con sus vidas. Han construido carreras sólidas, se han enfocado en sus proyectos y han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Parecía que sus caminos se habían separado definitivamente, pero ahora con esta noticia, todo ha dado un giro inesperado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Se han vuelto a enamorar? ¿Han superado sus diferencias? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son inciertas. Pero la sola idea ha revivido la esperanza en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Lo que sí sabemos es que los paparazzi, como siempre, están haciendo su trabajo. Las fotos filtradas muestran a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo momentos juntos, cenas románticas, paseos en lugares emblemáticos, incluso, se rumorea, escapadas secretas fuera de Turquía, imágenes que han revivido la esperanza de sus fans y que han generado un debate intenso en las redes sociales. La euforia se ha apoderado de Twitter, Instagram y TikTok. Los hashtags relacionados con Candem se han vuelto tendencia con mensajes de apoyo, felicitaciones y por supuesto, muchísimos memes que reflejan la emoción de los fans. Algunos dicen que es solo amistad, que están trabajando en un nuevo proyecto juntos, o que simplemente se están llevando bien como amigos. Creen que después de todo han madurado, han crecido individualmente y han logrado mantener una relación cordial y profesional. Otros, en cambio, creen que hay algo más, que la chispa que los unió en Erkenci sigue viva y que están dándose una segunda oportunidad. Creen que después de todo el amor, a veces, regresa con más fuerza. Los rumores más fuertes hablan de una posible reconciliación en secreto, de un amor que nunca se apagó por completo y que ahora está resurgiendo con más fuerza. Se dice que han estado hablando mucho, que han limado asperezas, que han analizado los errores del pasado y que se han dado cuenta de que aún sienten algo el uno por el otro. Se especula sobre conversaciones largas, noches de confesiones y quizás el perdón de viejos rencores. Claro, todo esto son especulaciones, pero las imágenes y la información que nos llega apuntan a que hay algo más que una simple amistad. Y sinceramente a mí como fan me emociona muchísimo. La idea de verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, es algo que me llena de alegría. Imaginen, después de tantos años, verlos juntos de nuevo en la vida real, construyendo un futuro juntos, es algo que sin duda, merece ser celebrado. Pero ojo, no todo es color de rosa.
Hay que ser realistas. En el mundo del espectáculo las relaciones son complicadas. La fama, la presión mediática, los compromisos laborales, todo eso puede ser un factor en contra de una relación. La exposición constante a los medios de comunicación, los rumores infundados, los celos, las agendas apretadas, todos estos factores pueden afectar la estabilidad de cualquier pareja, y más aún, de una pareja de celebridades. También hay que tener en cuenta que ambos actores son muy reservados con su vida privada. Siempre han sido discretos, y es probable que quieran mantener su posible relación en secreto, al menos por un tiempo. Han aprendido de sus experiencias pasadas y quizás prefieran mantener su vida amorosa alejada de los focos, protegiéndola de la intromisión mediática. Además, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, los fans están felices y apoyan la posible reconciliación. Ven en ellos la esperanza de un cuento de hadas hecho realidad, y expresan su cariño y apoyo incondicional. Por otro lado, la presión y los comentarios negativos pueden afectar la relación. Las críticas, los juicios, los comentarios malintencionados, todo eso puede generar ansiedad y estrés, y poner a prueba la fortaleza de la pareja. Es importante recordar que la felicidad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es lo más importante. Si deciden estar juntos, debemos respetar su decisión. Debemos apoyarlos y desearles lo mejor. Y si deciden no estar juntos, también debemos respetarla. Debemos entender que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y a vivir su vida de la manera que considere más adecuada. Ahora hablemos un poco sobre la carrera de ambos, porque es algo que siempre ha influido en sus decisiones. Can Yaman, después del éxito de Erkenci, ha saltado a la fama internacional. Su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ícono de la televisión turca, y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Ha protagonizado proyectos en Italia, ha participado en campañas publicitarias con importantes marcas internacionales, y se ha convertido en un referente de estilo y belleza. Su agenda es apretada, y sus compromisos laborales lo llevan por todo el mundo. Tiene una carrera en constante ascenso, y su futuro en el mundo del entretenimiento es prometedor. Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su carisma, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las figuras más solicitadas de la industria. Sus series son éxitos de audiencia, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Ha demostrado su valía en diferentes géneros, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Su futuro en la actuación es brillante y sigue cosechando éxitos en cada proyecto que emprende. La pregunta es, ¿cómo encajarían sus carreras en una posible relación? ¿Podrían compaginar sus agendas? ¿Estarían dispuestos a hacer sacrificios? Son preguntas difíciles, pero seguramente si están realmente enamorados, encontrarán la manera de hacer que funcione. El amor a veces requiere de renuncias y adaptaciones, pero si existe una conexión fuerte y verdadera, todo es posible. Quizás podrían buscar proyectos que les permitan trabajar juntos, o tal vez, simplemente aprender a equilibrar sus compromisos laborales con su vida personal. Lo importante es que si deciden estar juntos, encuentren la manera de apoyarse mutuamente y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Y bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo se desarrollará esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir esperando y podemos seguir apoyándolos, sin importar lo que decidan. Podemos celebrar la posibilidad de un reencuentro, de una segunda oportunidad para el amor, y podemos confiar en que al final, la felicidad prevalecerá. Así que, para resumir, la noticia del posible reencuentro y reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Hay fotos, hay rumores y hay mucha emoción por parte de los fans. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Solo ellos conocen los sentimientos que los unen, y solo ellos pueden decidir el rumbo que tomará su relación. Yo personalmente estoy cruzando los dedos para que funcionen. Creo que harían una pareja increíble, y me encantaría verlos felices juntos. Admiro su talento, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Y sobre todo admiro la manera en que han logrado mantener la humildad y la cercanía con sus fans, a pesar de la fama y el éxito. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué opinan de esta noticia?
¿Cuál es su mayor deseo para ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y me encanta compartir este espacio con ustedes para debatir y analizar los temas que nos apasionan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito conmigo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Estoy preparando mucho contenido interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas, y no quiero que se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y sigan soñando. Porque en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Hasta la próxima, chao.